Hola, nuevamente estamos juntos para concluir el seminario de Mariología. Hoy vamos a tratar la tercera parte que trata de responder algunas preguntas que nos han llegado de vosotros y de esta manera poder redondear algunos de los temas que hemos tratado. Así que sin más, pasamos a responder estas preguntas. Muy bien, decíamos que tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es si podemos explicar el versículo de Juan 8:41. Recordamos que lo hemos mencionado en la presentación de este seminario. En este momento está Jesús discutiendo con los líderes religiosos y entonces eh, los líderes le dicen que ellos son hijos de Dios y no son hijos de fornicación. Entonces, es una alusión directa a la persona de nuestro Señor Jesús, es una alusión directa a su vida familiar, porque cuando nosotros hablábamos del primer capítulo del libro de Mateo, nosotros dijimos que en esa genealogía que se presenta de la persona de Jesús, aparecen algunas mujeres, pero estas mujeres que aparecen son mujeres que de una u otra manera presentan algún tipo eh, de situación incómoda para ellas y para la familia. Eh, Algunas de carácter moral. En el caso de María, nosotros sabemos por lo que nos cuentan los evangelios que María fue elegida por Dios para ser la madre del Mesías y que eso implicaba que debía existir una concepción de carácter divino. Pero el problema es cómo recibe esa realidad la sociedad del tiempo de María, cómo recibe su familia esa noticia, cómo recibe el elegido para ser su marido esa noticia. ¿Qué es, digamos, am, lo que la sociedad en la que vive María recuerda después de los años de aquella situación? Lo que le están diciendo los líderes religiosos a Jesús es precisamente eso. ¿Quién es tu padre? Nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero ¿quién es tu padre? ¿Tú sabes quién es tu padre? Ese motivo, y con palabras tan duras como esta, los líderes religiosos le están diciendo a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Bien, entonces, lo que quería decir con esto no es poner en tela de juicio la realidad que nos presenta la Biblia, de que Jesús nace de el Espíritu Santo, cosa que creemos, bien, como iglesia y personalmente yo lo creo, sin ningún lugar a dudas. El asunto es lo que la sociedad de aquel entonces y los líderes religiosos le dicen a Jesús. Si la figura de María en aquel momento hubiera sido realmente la figura de la María que la Iglesia católica, tanto romana como ortodoxa, nos quiere mostrar a lo largo de los siglos, entonces los evangelios no hubieran dejado el reflejo de esta duda tan incómoda y con palabras tan duras en el relato del Evangelio. Así que creo que con esto podemos responder esta primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿de dónde viene la adoración a la Virgen? Y aunque de alguna manera somera lo hemos eh, explicado en el seminario, pero vamos a tratar de ahondar un poquito también en esta respuesta. En primer lugar, lo que tenemos que decir y que quede bien claro es que la adoración a la Virgen viene de ardides satánicos sin ningún lugar a dudas. Bien, el enemigo lo que quiere es disminuir la figura de nuestro Señor Jesús, es arrebatarle al Señor Jesús los atributos que Él tiene en su propia persona como Mesías y como Dios encarnado. Bien, y entonces pone en la figura de María una contraparte para restarle importancia al ministerio
que nuestro Señor Jesús está realizando para la salvación de cada uno de nosotros. Pero también existen, y lo comentamos en el seminario, leyendas alrededor de la figura de María. Bien, y esas leyendas aparecen muy pronto en la vida de la Iglesia. A partir del segundo siglo ya empiezan a aparecer leyendas que las podemos ver en algunos de los primeros apócrifos del Nuevo Testamento, y que no sabemos si es que aparecen primero la leyenda, cosa que es muy probable, y luego algún autor popular se hace dueño de esa leyenda y la plasma en su escrito. Bien, luego aparecen disputas teológicas y esto es algo interesante. Para poder hablar de la divinidad de Jesús, algunos teólogos, de los primeros teólogos de la época de los padres, entonces utilizan la figura de María. Bien, evidentemente no es un argumento bueno desde ningún punto de vista, pero si más consideramos que es uno de los fundamentos que va a, eh, a- a resultar en la adoración a la figura de María, evidentemente son argumentos fatales, ¿no es cierto?, que se eligieron, pero encontramos también en algunos de los padres de la Iglesia disputas teológicas, argumentos presentados para contrarrestar otros argumentos contrarios a la figura de Jesús, que se utiliza a la figura de la Virgen para realzar la persona de Jesús. Pero también encontramos, y esto creo yo que es lo más serio, el sincretismo religioso que comienza a experimentarse en el imperio a partir de Constantino. Constantino, allí por los principios del siglo IV, realiza una obra de permiso o de legalidad, tal vez sea mejor este término, para el cristianismo. Y entonces esto, para que pueda cuajar dentro del imperio, pensemos que el imperio es un imperio pagano, pensemos que el imperio es idolátrico, bien, para que las naciones del imperio, para que las gentes del imperio puedan aceptar el cristianismo como su religión, tienen que pintarlo de tal manera que se parezca a la propia religión de cada uno. ¿Cómo se consigue eso si cada religión es distinta? Pues tratando de cristianizar la religión de cada uno de los pueblos. Y este sincretismo religioso va a desencadenar en una contaminación a gran escala de la doctrina cristiana, pero sin embargo va también a desencadenar en la eh, universalización del cristianismo. Bien, lo bueno está sin ningún lugar a dudas manchado por lo malo, por lo negativo. Y entonces también tenemos otra de las patas fuertes de esta adoración a la figura de la Virgen, que son las historias de los apócrifos del Nuevo Testamento. Nosotros encontramos cantidad de información en los apócrifos acerca de la figura de la Virgen. Y todas esas, eh, digamos, presentaciones de la vida de la Virgen, las podemos encontrar en lo que es hoy en día el culto a la figura de María. Bien, el nombre de sus padres, cómo fue concebida, eh, cómo es la vida de esa familia, cuáles son sus milagros, cómo actúa, cómo muere, cómo es trasladada a los cielos. Bien, todas estas cosas aparecen en los apócrifos. Y esto va a tener relación entonces con la siguiente pregunta, que es ¿en qué apócrifos se presenta al personaje de la tradición? Entonces, lo que tenemos que decir en primer lugar es que cuando hablamos de apócrifos y la figura de María, hablamos de apócrifos del Nuevo Testamento, entendiendo que en el periodo anterior a nuestro Señor Jesús, en lo que conocemos como la época del Antiguo Testamento, hay también libros apócrifos. Pero esos libros apócrifos no hablan de María, la Virgen, la Madre de Jesús, o, como se presenta en los apócrifos, la Madre de Dios. Ahora bien, eh,
hablando de estos apócrifos del Nuevo Testamento, lo que nos vamos a encontrar es, por ejemplo, eh, en el segundo siglo de la era cristiana, a partir del año 150 más o menos, aparece lo que conocemos hoy en día con el nombre de Protoevangelio de Santiago. Aunque este nombre es un nombre muy posterior, es un nombre del siglo XVI, bien, anteriormente tenía otros nombres, los más usados eran o bien el libro de Santiago o bien este que pueden ver en la pantalla, que es la historia de la Natividad de María, que se adapta mucho más a la temática que presenta este evangelio falso, bien, porque cuenta toda la historia de María desde su madre hasta eh, hasta la propia persona de la Virgen y cómo ella se convierte en madre de Jesús y en madre de Dios, y es tal vez el primer documento que desarrolla tanto el personaje de María. Bien, entonces este también, mejor dicho, este será tal vez el documento no inspirado, el documento apócrifo, donde más se trate la figura de María. Aunque hay otros también. Luego nos encontramos el Evangelio del Pseudo Tomás, que puede datar del siglo V, pero hay un signo de interrogación allí. No se sabe exactamente si es del siglo V o es posterior o es un poco anterior, pero más o menos la mayoría de los eruditos se decanta por el siglo V. Y entonces aquí lo que aparece es distintos milagros que realiza la Virgen y que esto evidentemente va a realzar su figura y va a realzar su popularidad y entonces va a estar dentro de aquellas normas establecidas por la Iglesia Católica para determinar que una persona es santa o santo. También tenemos este otro documento, que es un documento muy importante, siglo IV, siglo V de nuestra era, que se llama Transitus Mariae, eh, el tránsito de María, en el que se presenta de una manera muy elaborada la muerte y la asunción de María. Bien, y entonces en este documento vamos a encontrar muchísima información que nosotros vemos hoy en el culto a María, en la Iglesia Católica, y vuelvo y digo, no importa la tradición, si sea romana o sea ortodoxa, pero existe otro documento que inclusive tiene un nombre muy parecido, que es el libro árabe del tránsito de la bienaventurada Virgen María. Bien, entonces aquí aparecen también algunas informaciones adicionales, no tiene la importancia ni la magnitud que tiene el Transitus Mariae, pero sin embargo aporta algunas cosas importantes al culto de María. Así que aquí vemos, digamos, también algunos de los argumentos más sólidos tal vez que tenga el culto mariolátrico en estos documentos, aunque también los podemos encontrar en otros con muchísima menos relevancia. Bien, así que espero que la respuesta a estas preguntas esté respondida. Pues muy bien, con esta información concluimos la tercera y última parte de este seminario de Mariolatría, que le hemos dado como título María, Madre de Jesús. Espero que haya sido de vuestro agrado y espero que lo podáis disfrutar, espero también que lo podáis compartir y espero también que os suscribáis a mi canal de YouTube. Así que sin más, me despido de vosotros con un fuerte abrazo y rogando para vosotros, para cada uno de vosotros, las más ricas bendiciones de lo alto.